Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Mundo Urbano, esta hora donde vamos a compartir aquí en la pantalla de Canal 26 y rodeados por expertos, y nos vamos a dedicar a las temáticas de ciudades sostenibles. ¿Cómo le va, Janina? Bienvenida. Hola, Goico, ¿cómo está? Feliz de compartir con ustedes, en especial que se acerca el Día Internacional del Agua, y qué mejor que Mundo Urbano para charlar al respecto. Por supuesto, tengo el honor de presentar al señor Osvaldo Cáfaro, especialista en desarrollo local. Gracias, Janina. Gracias, Goico. La verdad que es un honor compartir nuevamente una hora de grandes entrevistas, que sin lugar a duda el programa que nos encamina hacia ciudades más emergentes, en lo que decimos siempre, en un mundo de ciudades. Allí es donde vive más del 75% de las personas. Así es, Osvaldo, y les cuento a todos ustedes que el Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo, a pesar de que todas las actividades sociales y económicas siempre dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad. Escuchen bien, 2.200 millones de personas aún hoy viven sin acceso al agua potable. Esta fecha tiene por objetivo concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla de manera que alcancemos el objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, que es el agua y saneamiento para todos antes del 2030. Veamos este video. Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, como un medio para centrar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso tan valioso en el planeta. Tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la Tierra está cubierto de agua, sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta. Lo fundamental es comprometerse todos y todas para alcanzar un mundo mucho más sostenible del que vivimos hoy, ya que el agua es uno de los principales recursos que tiene el planeta para continuar con la vida. Por eso el programa de hoy está dedicado al cuidado, generación del agua en los municipios. Y con esta introducción le damos inicio a Mundo Urbano. Existe una forma urbana que compartimos la mayoría de los latinoamericanos, la cuadrícula de la cual crecieron nuestras ciudades. Una cuadrícula que generalmente vivía de un río, con un espacio central de encuentro general y amplio para la gente. Este modelo se replicó y muchas de estas ciudades crecieron y fueron exitosas. Tan exitosas fueron que atraían gente del campo del mismo país y del campo y ciudades de otros continentes, como nuestros bisabuelos y abuelos, que vinieron a estas ciudades y pudieron progresar socioeconómicamente de manera impensada. Los negocios se diversificaron. Se podía trabajar, pero también se podía estudiar, inventar y copiar. Allí residía gran parte del éxito de las ciudades. Hoy, 198 de estas ciudades generan más del 60% del Producto Interno Bruto de la región y son nuestro motor económico. El problema es que el crecimiento fue desordenado, poco planificado, y estas ciudades dejaron de ser ese motor económico. Hoy muchas de estas ciudades de la región están en crisis y no crecen como antes. 1 de cada 4 personas vive en asentamientos informales. Se trata menos del 20% de las descargas cloacales y el río que alimentaba la ciudad no tiene vida.
tenemos que traer agua de lugares cada vez más remotos. El lugar de encuentro social ahora es peligroso. Somos la región más violenta del planeta, con más de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras el promedio mundial es de solamente 7. Nuestras ciudades son responsables del 80% de las emisiones de dióxido de carbono y el cambio climático ha vuelto a nuestras ciudades más vulnerables. ¿Es posible cambiar este paradigma de crecimiento por uno más equitativo? ¿Uno que respete nuestro pasado y futuro? A nosotros nos parece que sí. Excelente manera de comenzar el mundo urbano de hoy. Los municipios tienen una responsabilidad hacia el medio ambiente de manera directa, inmediata e ineludible. Hasta hace pocos años entendían su responsabilidad hacia el ambiente como una cuestión adicional a sus funciones que tenían, relativamente poca en cuanto a su significación. Hoy esa realidad cambió y su injerencia es otra, a tal punto que entre los servicios públicos más importantes tienen a su cargo la generación de agua potable, drenaje, tratamiento, disposición final de aguas residuales. El Instituto del Clima de México ha realizado un importante trabajo sobre el tema y por eso estamos conectados con Tani Guerrero de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de México. Bienvenida y muchas gracias por estar en Mundo Urbano. Hola, muchas gracias por la invitación. Un saludo acá desde México y pues adelante, sigamos con este tema del agua que para mí es fundamental. Gracias. Me gustaría saber si es posible preservar las fuentes de abastecimiento de agua potable para llegar a toda la población, incluso la más alejada de las ciudades, teniendo en cuenta que se extrae más de lo que se recargan esas fuentes naturales. Bueno, híjoles, esta pregunta la verdad es que depende mucho de cómo está distribuido las actividades primarias y secundarias de cada país. Voy a poner un ejemplo muy concreto. En México tenemos las actividades agrícolas en la parte norte del país, donde justo es la zona con menos agua, ¿no? Entonces suena un poco paradójico que sea en el norte, donde no hay agua, donde estén las actividades agrícolas que más necesitan agua, y en el sur del país, la zona más boscosa y selvática, ahí solamente son actividades muy primarias, donde está incluso hay mayor nivel de pobreza, y es nuestro oxígeno, ¿no? Ahora sí que no podemos ahí hacer plantíos ni nada de este tipo de cosas porque pues lo que haríamos sería acabarnos nuestro oxígeno. Entonces, pues ¿por qué pasó esto? Pues por una mala distribución en nuestros diferentes gobiernos. Se fue creando esta toma de decisiones que pues ahora lo vemos y pues no fue la idea más asertiva. Pero en otros países también volvemos a ver lo mismo. Entonces, si bien tenemos que cuidar los bosques, las selvas, y claro que esta es la parte fundamental que contesta la pregunta es ¿qué es lo que viene para poder seguir conservando estas áreas que nos dan todo el recurso del agua? Tenemos que hacer definitivamente hoy ya activar un sistema muy, muy fuerte, con un financiamiento muy grande en temas de reforestación, no solamente en todos los ecosistemas boscosos, selváticos. ¿Por qué? Porque necesitamos que se empiece a infiltrar el agua. Y en la parte de las ciudades, ahí tenemos que hacer un uso de cambio de suelo. Este tema siempre, la verdad es que es muy polémico, pues porque cambiar una ciudad que en general ya está pavimentada, que no permite la infiltración, pues lo ven como una pérdida de dinero. Pero si lo vemos a largo plazo, en realidad no es una pérdida de dinero, es una inversión para que empiecen las ciudades a ver más infiltración de agua con las lluvias, a tener más captación de agua pluvial en los edificios, en las casas, incluso temas de energías renovables con paneles solares.
hacer de las ciudades que hoy son secas hoy por hoy, que son áridas, volverlas con que tengan mayor humedad, y empezar a cambiar el suelo, ¿no? Entonces, podemos empezar con áreas de parques, muchas áreas que tenemos abandonadas, ¿no? Que son baldíos, pues esos lugares los podemos realmente adaptar, hacer funcionales, empezar a poner áreas verdes ahí para que empiece la infiltración en las ciudades, ¿no? Entonces, muchos esfuerzos se están haciendo en este sentido a nivel mundial, pero se necesita mayor velocidad, porque pues también hay que tomar en cuenta que la naturaleza tiene su tiempo, ¿no? Para que empiecen a crecer los árboles, para que se empiece a captar agua, y bueno, esto es fundamental. Sí es una inversión, pero va a tener un gran beneficio a largo plazo, y por ahí yo creo que tiene que cambiar la situación. Y en términos de agricultura, yo creo que ese es uno de los grandes áreas de oportunidad para a nivel mundial, es empezar a dejar de hacer, nosotros le llamamos este término de agricultura regenerativa, ¿no? Entonces, en lugar de todos estos plantíos grandes que se hicieron a lo largo del tiempo, donde solamente hay un tipo de recurso, no sé, de maíz o de trigo, de cebada, entonces empezar a hacer monocultivos, ¿no? Porque empezar a hacer rotación para que realmente haya mayor beneficio en la tierra, y sobre todo hacerlo a sombra, que esto es muy importante. Entonces, si podemos hacer esta agricultura regenerativa, creo que podríamos seguir captando agua de los lugares donde hoy actualmente se capta el agua y se lleva a las ciudades, ¿no? Entonces, me parece que esa es la gran iniciativa que se tiene que hacer. Muy bien, ahí estaba Tani Guerrero desde México, muy clara, le agradecemos esta conexión con Mundo Urbano, ¿eh? ¿Cómo seguimos? Seguimos. La verdad es un gusto haber podido conversar un poco con ustedes del tema del agua, que es fundamental para el futuro que tenemos, y poder evitar estas guerras por el agua que esperemos que no sucedan si hoy actuamos bien. Muchísimas gracias por la invitación y quedo aquí al tanto por cualquier duda o comentario. Gracias. Ahí está, gracias de nuevo, Tani Guerrero desde México. Nosotros continuamos, decíamos, ¿de qué manera, Yani? Así es, a diferencia de otros países, la República Argentina no tiene en su Constitución una cláusula expresa sobre el derecho al agua. Sin embargo, el artículo 41 dice que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Así es, y según cifras oficiales sobre utilización de agua potable, escuchen bien, uno de cada 5 habitantes del planeta carece de acceso al agua potable, y 2/5 partes de la humanidad está fuera del saneamiento básico diariamente. Imaginen lo que es eso, y el consumo de agua de mal estado, esto es terrible, causa la muerte de 3.900 niños y niñas en todo el mundo. El problema del abastecimiento del agua no es igual para todas las áreas del país o de la ciudad. Por ejemplo, en los barrios más pobres, su llegada suele ser un tema preocupante. Por eso nos conectamos con Pablo Vitale, director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, para profundizar al respecto. Buenas tardes, Sergio, Yanina, Osvaldo. Bueno, un gusto estar con ustedes. ¿Qué consecuencias trae a la población de las ciudades la mala gestión de los recursos hídricos y los sanitarios también, por supuesto? Bueno, Osvaldo, conocerás al respecto de la problemática de acceso al agua en nuestras ciudades. Nosotros el foco fuerte que ponemos es justamente en el acceso restringido para una parte de la población, que es quienes viven en villas de asentamientos, que consideramos que reciben un tratamiento discriminatorio por parte del gobierno en el acceso a los servicios en general. Y respecto a eso, nosotros judicializamos también el acceso a diferentes servicios, la electricidad en la Villa 21-24, por ejemplo, al agua en la Villa 31, que en un juicio que tenemos de hace bastante tiempo, en principio lo que demandamos fue el acceso al agua,
de la población y después el riesgo sanitario, que también está muy asociado al acceso al agua puntualmente, pero también a todo lo que tiene que ver con los tendidos cloacales y pluviales, que también son deficitarios y que en general son un factor de contaminación muy importante de los cursos de agua y de las redes de agua en asentamientos, también en algunos casos en el resto de la ciudad. Entonces es una prestación, es un servicio que requiere de sí o sí la iniciativa estatal, justamente como para que cuando no existe una planificación de tendido de red adecuado, no haya conexiones espontáneas, conexiones hechas por la propia población, que lo que hacen es que el agua a la que acceden sea un agua deficitaria, ¿no? Y en esos casos también hay una serie de problemáticas asociadas. Por un lado, la problemática vinculada con la salud, como decíamos, en donde el no acceso al agua genera dificultades, pero también el acceso a agua no segura, a una provisión discontinua que a veces está y a veces no está, entonces hay que acumular el agua, por ejemplo, en bidones, en baldes y demás, lo que también después genera otras complicaciones, por ejemplo, en contextos en los que hay expansión del dengue. Hay problemas de acceso a agua también cuando, además de no ser continua, es poca, y entonces el agua no es suficiente como para garantizar todo lo necesario. Y esta, por ejemplo, se puso muy de manifiesto también, como decíamos antes, durante la pandemia, de hecho llegando a la muerte de una referente de La Poderosa en la Villa 31 que denunciaba el problema de acceso al agua y a los pocos días se contagió y falleció como consecuencia justamente de la dificultad para poder desarrollar las actividades de prevención de COVID-19. Pero también existen problemas cotidianos para el acceso al agua y la dispersión a veces de las competencias estatales, la no claridad respecto a quién reclamar por la solución de una problemática en el caso de que el servicio justamente esté discontinuo o que presente un déficit en la calidad del agua, es un problema constante. Y finalmente, bueno, todo esto lo que evidencia es la necesidad de ese acceso universal a lo que ya es considerado como un derecho humano en la Constitución a través de pactos y tratados internacionales, a través de diferentes fallos que sentaron jurisprudencia respecto a que el acceso al agua no es algo de lo que puede privarse nadie en nuestras ciudades por justamente el bien de primera necesidad que constituye para la salud y para la vida. ¿Están realizando un trabajo en Villa Inflamable sobre la contaminación de los ríos? ¿De qué se trata? Bueno, gracias por la pregunta. El trabajo nuestro en Villa Inflamable es un trabajo sobre todo vinculado con el acceso general a derechos de la población de un barrio que es en donde se origina la causa Mendoza, que es la causa que llega a la Corte Suprema de Justicia, por la cual se dispone el saneamiento de toda la cuenca Matanza-Riachuelo, que era, probablemente siga siendo, una de las cuencas más contaminadas del mundo. Y esta cuenca justamente implicaba una afección especial a la salud de la población de Villa Inflamable, que tenía alto nivel de plomo en sangre, una serie de enfermedades asociadas a la contaminación del agua, y hasta el día de hoy, a más de 10 años de ese fallo, la población sigue viendo postergado el acceso a sus derechos, no tiene una participación en los procesos que tienen que ver con el destino que se va a dar a este barrio, y hasta el día de hoy no tienen una red de agua segura, tanto es así que reciben el agua por bidones cotidianamente, y ese es el agua que tienen que consumir. Entonces, toda esta problemática de las cuencas de río contaminadas, urbanas sobre todo, el acceso a agua segura y las dificultades vinculadas a la salud que existen a partir de los lechos contaminados que llegan a los barrios, bueno, en Villa Inflamable tienen como un emergente muy claro, muy manifiesto, y que esperamos que a partir de este año se empiece a solucionar. Hay algunos avances al respecto, pero todavía es un barrio que sigue postergado, como muchos otros barrios informales y de vuelta también formales de la cuenca Matanza-Riachuelo, que es extensísima y que abarca una parte muy importante del área metropolitana de Buenos Aires, y pese a existir una autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo, haber una coordinación entre diferentes distritos, tanto municipales como provinciales, nacionales, del gobierno de la ciudad, sigue siendo una deuda pendiente que todavía genera enormes dificultades para la salud de la población del área metropolitana de Buenos Aires. Pablo, muy importante todo su trabajo.
el trabajo de esta institución y bueno, creo que hay que acompañar todos estos procesos y necesidades que tiene nuestra gente. Así que bueno, un fuerte abrazo desde el mundo urbano. Bueno, muchas gracias y a disposición y cualquier cosa, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, bueno, siempre lista para tratar las problemáticas urbanas y de diferente orden que comparte nuestra gente. En el bloque de tecnología e innovación, les trajimos un concepto creado por Carlos Moreno. Él es colombiano, vive en París y está asesorando a la alcaldesa. Su idea, ¿saben cuál es? Es una ciudad eficiente y moderna en la que todos sus habitantes puedan desarrollar sus actividades tan solo a 15 minutos de sus viviendas. ¿Cuál es la idea esencial? Bueno, era proponer un cambio en nuestros modos de vida para poder radicalmente hacer frente a la amenaza más grande de la civilización, que es el cambio climático. La humanidad, escuchen bien, necesita llegar al 2050 con un carbono neutro. Vamos a ver una nota que le hizo France 24 en español a este colombiano para entender aún más su concepto. Mirá. ¿Qué tal, Carlos? Usted acuñó el concepto de la ciudad de los 15 minutos, una ciudad donde nuestra vida cotidiana transcurre a máximo 15 minutos a pie de nuestros hogares. Cuéntenos cómo se le ocurre esta idea y en qué consiste. Efectivamente, este concepto es el resultado de un trabajo de investigación con mis equipos en la Sorbona, basado en el hecho de que para luchar por el cambio climático era necesario atacar de raíz el problema. Y el principal contribuyente son las ciudades y las movilidades dentro de las ciudades. Pensamos que en ese caso es mejor reducir las movilidades, vivir más en la proximidad, en los barrios, localmente. Profesor, tomemos como ejemplo la ciudad de París, tiene 17 barrios, 2 millones de habitantes, un poco más, una periferia que depende completamente del centro de aproximadamente 12 millones. ¿Cómo se cambia una ciudad así tan grande en este otro esquema? ¿Por dónde comenzar? ¿Qué plazos se pueden considerar? Lo que queremos hoy en día es revitalizar la proximidad para que en cada barrio mezclemos 6 cosas: vivir, trabajar, hacer nuestras compras, cuidarnos en salud física y mental, acceder a la educación y a la cultura y tener lugares de esparcimiento. El proyecto de París es traer en la proximidad esas 6 cosas para que cualquiera de los parisinos podamos acceder a ellas simplemente a pie o en bicicleta. Es un proyecto sobre 6 años, pero ya hemos hecho cosas muy concretas. ¿Qué cosas concretas? Las escuelas, por ejemplo, están cerradas desde tiempos inmemoriales los fines de semana porque no se utilizan. Son muchos metros cuadrados que están disponibles. Ahora, con la ciudad de los 15 minutos, las escuelas abren los fines de semana para que hayan actividades de diferente índole. Tenemos igualmente proyectos de cultura al aire libre dentro de las ciudades que hemos igualmente propuesto para que los artistas hagan espectáculo vivo en los barrios. Tenemos un presupuesto participativo, 800 millones de euros únicamente para proyectos de barrio igualmente. Tenemos igualmente el comercio de proximidad para luchar contra las plataformas y tenemos una empresa de la ciudad, 100% ciudad, que compra metros cuadrados y los alquila con un precio por debajo del precio, digamos, del mercado, más para evitar el mercado especulativo, y por eso irrigamos con comercios de proximidad. Profesor, ¿y económicamente estas ciudades son autosuficientes? Ninguna de estas ciudades es autosuficiente porque la autosuficiencia con una ciudad tan densa, París es la 6ª ciudad en densidad en el mundo, pero lo que queremos es crear una nueva relación entre París y los territorios donde se necesita. Queremos crear lo que le llamamos una alianza de territorios para ir con circuitos cortos a traer abastecimientos directamente de los productores a los consumidores. Queremos darle importancia a los circuitos biológicos. Queremos igualmente ofrecer lugares de agricultura urbana, no solamente para estar autosuficientes, que no es posible, pero crea una sociabilidad. Tenemos un programa muy grande de 100 hectáreas en París dedicadas a la agricultura urbana con un proyecto que se llama Pariculteur. ¿Qué responde usted a los que lo llaman utópico? Hace 5 años me decían que era una utopía
porque el concepto era bonito, pero nunca se podría trabajar cerca de su casa. Simplemente hay que coger un mapa del mundo hoy en día y ver que París lo está haciendo, que igualmente la Red Mundial de Ciudades, el C40, a la que pertenecen ciudades de Chile, Santiago entre otras, Buenos Aires, Bogotá, Medellín, Río, Sao Paulo, el C40 adoptó como estrategia, saliendo del COVID, la ciudad de los 15 minutos. Puedes mirar ahora la ciudad de Milano con su alcalde, la ciudad de los 15 minutos, y toma las campañas electorales que hay en día hoy en diferentes partes del mundo, ayer en New York, en diferentes ciudades como Cincinnati, Sacramento. Es una situación que se produce en el mundo entero, o sea que la utopía fue hace 5 años. Bueno, una muy excelente entrevista, Carlos Moreno, colombiano, que ya ha dado charlas aquí en la Argentina el año pasado, así que esperemos que se vuelva a repetir porque realmente es muy interesante lo que ha presentado. Ahora nos metemos en una pausa muy chiquitita, quédate ahí que enseguida volvemos y seguimos disfrutando de Mundo Urbano. Bien, aquí estamos de vuelta y seguimos con Mundo Urbano en un episodio donde buscamos concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para abordarla, desde lo municipal y social. Históricamente, nuestro país viene enfrentando situaciones de carencia en el acceso al agua potable, tanto en las áreas urbanas como rurales, pero al mismo tiempo inundaciones y sequías en múltiples sectores de nuestra geografía. Ello nos obliga a redoblar esfuerzos para que todos los habitantes cuenten con agua potable, protección frente a las inundaciones y sequías, así como también adquieran las capacidades para adaptarse a los extremos del clima o la utilización de los recursos hídricos con fines productivos y múltiples, como por ejemplo para el riego. En nuestro país existe el Plan Nacional del Agua, que fue creado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos, y este plan propone estrategias para que el Estado Nacional, las provincias y las ciudades acuerden un uso equitativo y eficiente, además de sostenible a largo plazo. Por eso, más allá del uso humano y el consumo del agua, el plantear a partir del cambio climático nos da una visión ante las inundaciones y el estudio de las cuencas hídricas. Por eso, está conectado con nosotros Villauría, Gustavo Villauría, que es nuestro subsecretario de Obras Hidráulicas de la Nación. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Osvaldo, Janina y Goico. Un gusto participar de Mundo Urbano acá con ustedes y completando todas las series de consultas y evaluaciones que vamos a hacer conjuntamente. Gustavo, para comenzar me gustaría preguntarte qué significa una buena gestión de los recursos hídricos para las ciudades de la Argentina. La gestión del recurso hídrico para las ciudades de Argentina es un tema altamente complejo y disperso. Nosotros sabemos que Argentina en un 70% es un país árido y semiárido. Gran parte de nuestro país tiene déficit del recurso hídrico y es compleja su aprovechamiento del recurso hídrico, tanto sea a nivel general en el año como su distribución anual. Las obras hidráulicas tienden a mitigar, compensar y a remediar ese impacto natural o antrópico que tienen la distribución del recurso hídrico, que es naturalmente variable y es naturalmente variable en tanto en el tiempo como a través de los años. Esta situación en la zona húmeda genera importantes precipitaciones con excedentes hídricos que tienen que ser canalizados con obras de desagües pluviales. Estas obras, en gran parte, las venimos realizando desde el Ministerio de Obras Públicas a través de la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica, y esto tiende a mejorar la calidad de vida de los vecinos. ¿Cómo mejoramos la calidad de los vecinos? Haciendo que sean resistentes y resilientes a las inundaciones urbanas. También tenemos con el agua
el agua de consumo humano, que también es relevante en todas las ciudades argentinas, y también tenemos que organizar y ordenar y tratar el efluente urbano, que también termina en los recursos hídricos de nuestro país y nuestras provincias. La organización y la regulación del recurso hídrico en nuestro país le corresponde a las provincias, pero el Estado Nacional tiende a articular y promover el uso equitativo y razonable del recurso hídrico entre las distintas jurisdicciones. Tenemos algunas jurisdicciones con conflicto, tenemos otras con menos conflicto, pero la distribución del recurso hídrico hace de que sea compleja su distribución equitativa y razonable. Esto también en las localidades que están alrededor de los grandes ríos, el Paraná, el Uruguay, el Río de la Plata, son los grandes vías de comunicación por agua, son las grandes vías de captación de agua potable, son las receptoras de nuestro efluente pluvial y de nuestros efluentes contaminados, ya sean cloacales o industriales. Entonces tenemos que tratar esos recursos hídricos para hacer una gestión integrada del recurso hídrico que prevea todos los usos y todas las demandas, incluidas las ambientales, incluidas las sociales y todas las demandas que tiene el recurso hídrico. Sabemos que el recurso hídrico es un ciclo, que lo estudiamos en la escuela primaria, que es renovable, pero también sabemos que es finito, vulnerable y no es disponible siempre. Entonces, con esas condiciones, el ciclo se va renovando, pero la renovación nunca es completa y es un bien de dominio público que es imprescriptible y inalienable, es un recurso finito y vulnerable, como dijimos, vital para la vida y el desarrollo y la preservación de los ecosistemas. Esa es la situación del recurso hídrico en nuestro país, que las provincias son previas al Estado Nacional y son las dueñas del recurso. El Estado Nacional solamente se preservó para sí la jurisdicción sobre navegación y comercio de los ríos navegables. El resto es jurisdicción de las provincias y el Estado Nacional articula las jurisdicciones como amigable componedor para resolver los problemas de las aguas interjurisdiccionales, que son múltiples, que son históricos y que son complejos de resolver con los distintos usuarios, municipios y sobre todo provincias. Tenemos situaciones de inundación, tenemos situaciones de sequía, tenemos esa variabilidad que tiene el clima natural de nuestra región, agravado con los escenarios de cambio climático que pueden agravar más esto. ¿Qué implicancia tiene para las zonas urbanas? Que las lluvias intensas son más frecuentes, la intensidad de lluvia es mayor y esto hace de que haya que dejar espacio libre para que el agua se acumule y pueda escurrir. Esto nos pone en jaque con que muchas de las obras de nuestro país fueron diseñadas en otro escenario climático, en otra condición, y por eso muchas de nuestras zonas urbanas se inundan ante eventos extremos, ante eventos intensos. Lo que vemos es que se están haciendo más frecuentes y requieren mayor intervención en obras del Estado Nacional. Tenemos que estar más atentos, tenemos que estar más cuidadosos, tenemos que hacer proyectos adaptándonos a los cambios que están produciéndose y estos cambios van a mejorar las condiciones de vida de la población. Pero hay que estar muy atentos en toda esta situación y el territorio argentino es muy amplio, muy complejo, muy diverso y todos los habitantes, el recurso hídrico también es un
un insumo esencial para la producción agrícola, para la producción ganadera, también para la vida de los ecosistemas acuáticos. Entonces es importante la preservación del recurso hídrico, el cuidado del recurso hídrico, y el cuidado no lo hacen solamente los organismos de gobierno, sino lo hacemos cada uno desde nuestro domicilio. En las ciudades, limpiando los residuos antes de una lluvia, ayuda a que haya menos contaminación del recurso hídrico. Manteniendo la ciudad limpia ayuda a un mejor escurrimiento de las aguas y una menor contaminación. Todas estas son tareas que tenemos que llevar desde las áreas de gobierno, pero también de cada uno de los vecinos. Es importante que trabajen en esta línea. Gustavo, ¿y qué se propone concretamente el Plan Nacional de Agua? En el Plan Nacional del Agua venimos trabajando, tomando lo que la gestión anterior dejó y que era valorable, y haciendo las modificaciones a la visión actual. Por ejemplo, incluimos la población rural dispersa para que tenga agua segura. Hasta la gestión anterior solamente veía los centros urbanos. Nosotros estamos incluyendo la población rural dispersa, que es más de un 20% de la población. Queremos tener un acceso universal al agua para hacer llegar agua potable y tratamiento de efluentes a todos los argentinos. Ese es el objetivo, y estamos en línea con las ODS 6.1 y 6.2, que son los objetivos de desarrollo sostenible que el país ha comprometido a realizar. Incrementar la disponibilidad de agua para la producción sin poner en riesgo la sustentabilidad del recurso. Ese es otro equilibrio delicado que tenemos que hacer. Otro es promover el uso eficiente en todos los ámbitos, que cada uno de nosotros haga un uso más eficiente, desde el lavarnos los dientes, cerrar la canilla mientras nos lavamos los dientes o nos afeitamos, al uso eficiente del agua, no dilapidar el agua, no tirar el agua, porque el uso eficiente hace que le pueda llegar a los pobladores que están más lejanos dentro de las redes existentes. Preservar los ecosistemas acuáticos, que son generadores de servicios ecosistémicos, también tenemos que preservarlos. La sustentabilidad del agua está relacionada a la política hídrica nacional. La política hídrica nacional es por cuenca, la unidad básica de gestión es la cuenca, y sobre la cuenca tenemos que trabajar. Más de un 30% de nuestro país estamos dentro de la Cuenca del Plata, y la Cuenca del Plata involucra 5 países, y la coordinación con estos 5 países es esencial para el trabajo integrado de la Cuenca del Plata. Nosotros somos la parte inferior de la cuenca y tenemos que recibir lo que los demás países nos dan o nos tiran o coordinamos articuladamente en recibir. Bueno, son tramos fundamentales en la política. La política hídrica también tiene la inclusividad social, la generación, la reparación histórica a los sectores que están más postergados. Las poblaciones aborígenes de nuestro país, que están muy postergadas con el uso del recurso hídrico. Estamos con proyectos de hacer cisternas para captación de agua de lluvia en los lugares donde no hay otra fuente de recursos. Estamos trabajando articuladamente en los comités de cuenca para que las obras sean articuladas entre las jurisdicciones provinciales y sean las que coordinamos. La integridad de la política hídrica para garantizar el derecho al agua potable y al agua segura en las zonas rurales, la inseparabilidad de los diferentes estados del agua. El agua es en todo su ciclo, desde el agua atmosférica, el agua superficial, el agua de lluvia, el agua subterránea. La tenemos que trabajar en todo su ámbito porque es parte esencial del trabajo del recurso hídrico. Y en esta condición de trabajarlo, por primera vez estamos trabajando en el Plan Nacional de Aguas Subterráneas,
muy fuertemente con todos los sectores y todas las provincias. Estamos articulando las acciones dentro del Sistema Nacional de Radares Meteorológicos, que estamos licitando nuevos radares meteorológicos para hacer la prevención de la lluvia, para dar los alertas de las lluvias intensas en las zonas urbanas, pero también para articular el agua atmosférica con el agua superficial y el agua subterránea. Son todas las capas del agua que estamos trabajando en el ciclo hidrológico. Y el ciclo hidrológico es un ciclo físico que no se puede desarticular. No podemos tratar el agua atmosférica por un lado, el agua subterránea por otro. Es todo parte de un mismo ciclo y se tiene que trabajar articuladamente. Y eso es lo fundamental y lo importante. Que cada uno trabaje articuladamente dentro de su ciclo, pero tenemos que, en la gestión integrada del recurso, tenemos que trabajar con los agricultores, tenemos que trabajar con los bosques nativos, tenemos que trabajar con los productores, tenemos que trabajar con las ciudades, tenemos que trabajar con los ríos y la navegación, tenemos que trabajar con todos esos sectores. En la coordinación es muy importante y significativa y es parte de esto. Estamos trabajando con AISA, estamos trabajando con el ENOSA, estamos trabajando con todos los organismos que trabajan hacia el agua potable en las localidades urbanas. Este gobierno es inédito el avance que ha tenido el agua y el saneamiento, que sabemos que estamos dando salud, que estamos protegiéndonos contra las pandemias. Las pandemias históricamente, si estudiamos historia, la mayoría de las pandemias han venido por el agua, y el que nosotros estemos dando agua potable y estemos dando saneamiento, nos estamos cuidando y nos estamos siendo resilientes respecto a las próximas pandemias que puedan venir. Por eso es tan importante trabajar articuladamente en el recurso hídrico. Gustavo, muchísimas gracias por participar de este programa de Mundo Urbano, un programa de las ciudades, y sabemos de tu sensibilidad para con esta temática y esta amenaza que tiene el mundo con el cambio climático. Gracias, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias Mundo Urbano, muchísimas gracias Osvaldo, Goico, Janina, por esta oportunidad de difundir, de mostrar, de comenzar a hacer conciencia sobre el uso del recurso hídrico y la gestión del recurso hídrico en el ámbito de nuestro país. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias a todos y vamos por mucho más. Estamos trabajando fuertemente desde el Ministerio de Obras Públicas para lograr la igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Gracias. Gracias, Gustavo. Y bueno, como venimos viendo, el agua potable es un bien que se obtiene de fuentes cada vez más escasas y finitas. Por lo tanto, su obtención es todo un desafío para todos los gobiernos del mundo, a fin de garantizar el desarrollo de la vida en las ciudades. Todo el desarrollo productivo además también, ¿no? Así es, Goico. Los modelos de gestión del agua potable han ido variando a lo largo de la historia, pero una vez pasado el furor de la gestión privada en las últimas décadas, muchos países han vuelto a poner énfasis en la importancia de que es vital el recurso vuelva o siga en manos del Estado. Para el caso de los municipios que manejan en forma directa estos recursos, el desafío es aún mayor. El municipio de San Justo, en la provincia de Santa Fe, es uno de los 3 municipios de toda la provincia que tienen la generación y distribución del agua en sus manos. La red de obtención, bombeo y distribución del agua tiene una antigüedad de más de 40 años y eso ha puesto en crisis todo el sistema, con los perjuicios e inconvenientes que conlleva. Por ese motivo, la comuna ha tenido que salir con un plan de contingencia para resolver esta acuciante necesidad de una población que obviamente ha crecido en forma desmedida en los últimos años y que desbordó, entre otras cosas, la red de agua potable. Por eso tenemos con nosotros conectado a Nicolás Cuesta, intendente de la ciudad de San Justo, Santa Fe. Bienvenido, Nicolás, a Mundo Urbano. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Mundo Urbano, mi mundo, el mundo urbano. Nicolás, sabemos de la necesidad de mejorar el servicio de agua en su ciudad. En base a ello, ¿qué acciones están tomando para afrontar la emergencia y prevenir la falta de agua futuro?
Bueno, sí, la verdad que el agua es un tema del planeta. Nosotros como ciudad, pero también como ciudad integrante del Consejo de la Red Argentina de Cambio Climático y firmantes como la 9ª ciudad de la Argentina que firmamos el Pacto de Alcalde, entendemos el agua como un bien muy costoso para el futuro del planeta. Y bueno, desde ese lugar se viene trabajando hace mucho tiempo. Pero San Justo particularmente tiene una doble situación. Por un lado, disponibilidad de agua en sus napas, si hablamos de manera muy egoísta, ¿no? De agua de calidad y de cantidad. Pero también tiene un sistema de agua potable que fue hecho hace más de 40 años y que, bueno, no ha tenido las inversiones correspondientes y la ciudad se ha triplicado como mínimo en su superficie y en su cantidad de habitantes. Bueno, las consecuencias de esa realidad que la prioridad de San Justo es que el agua, al ser de napa, se extrae por bombas y hay que transportarla con una impulsión que requiere una inversión muy alta y luego funciona con un tanque de agua que, para que tomemos noción, tiene 650.000 litros, pero San Justo, con sus 27.000 habitantes o casi 30.000 habitantes, hoy está en un consumo de 10 millones de litros diarios. Estamos hablando de que este tanque se tiene que llenar al menos entre 18 y 20 veces por día. La verdad que esa situación habla de todo el esfuerzo que tuvimos que hacer y, por otro lado, de cuánto estamos afectando al planeta con esta manera de consumir de alrededor de aproximadamente 1.200 litros por casa, cuando la recomendación serían entre 500 y 100. Bueno, para ver cómo lo afrontamos, nosotros declaramos la emergencia, si bien veníamos invirtiendo de estas obras de infraestructura en el 2018, y bueno, hoy por hoy te podemos decir que hemos invertido más de 50 millones de pesos de inversión propia municipal, con un aporte de financiamiento de la cooperativa que administra las cloacas de la ciudad, porque el agua potable, San Justo creo que somos 3 ciudades en la provincia que como ciudad, no comuna, tenemos un servicio de agua potable a nuestro cargo al 100%. Así que bueno, con este sistema mixto de inversiones hemos logrado hoy, te puedo decir, triplicar la extracción de agua y duplicar la impulsión. Con eso tenemos el agua al borde de funcionar. Digo, si no hay ningún corte de luz, por ejemplo, porque las bombas son eléctricas, para lo cual compramos un generador que abastece 10 bombas, bueno, hoy San Justo estaría en un camino de superación. Nos queda la última etapa, porque hicimos la tercera este año, y con esto cierro el tema de cómo se abordó técnicamente. Automatizamos y le pusimos energía alternativa a la mitad, al 65% del sistema. Eso nos dio una autonomía más importante. Bueno, hoy nos falta la última etapa, que es llegar a la cantidad de impulsión, cañería de impulsión, equivalente a la cantidad de bombas de extracción que tenemos. Estamos extrayendo 800.000 litros por hora y están llegando al tanque 438.000 litros, con lo cual tenemos un margen que, si Dios quiere, va a ser la inversión de aquí al verano que viene. Pero tenemos que mejorar el consumo, porque si no, no hay sistema que alcance, porque aparte, insisto, es un bien del planeta, no un bien de los argentinos solamente. Nicolás, muchísimas gracias, muy claro. Queríamos preguntarte, ¿qué otros actores de la sociedad civil interactúan en el municipio para poder dar respuesta al problema del agua? Nosotros, como decía, si bien se sostiene siendo un sistema municipal, nosotros intentamos como municipio concesionar a la cooperativa, y era una intención de la cooperativa también tomar el agua. Nos parece muy virtuoso ese camino, pero bueno, no hubo respaldo político para eso, así que bueno, a partir de ese momento estamos trabajando muy asociativamente con esta cooperativa, pero es un sistema que te diría que el 80% depende de la acción del municipio y de sus equipos. Para eso venimos formándonos y aprendiendo mucho de una cooperativa de cooperativas, que somos una ciudad que la integra y que nos ayuda con asesoramiento, ya que tal cual como los intendentes hacemos, ¿no? Esto de compartir experiencias y aprender del otro, y en ese aspecto nos formamos. Siempre la provincia es el auditor. Hemos recibido un aporte de entre 5 o 6 millones de pesos, pero bueno, como siempre decimos, al lado de los 50, bueno, es muy difícil.
Hoy por hoy me olvidaba, estamos en la propuesta, tenemos ya proyectado y a punto de obtener el financiamiento de un Promeva nacional, que sería el primer aporte nacional que venga para el agua en San Justo, que sería para una cisterna que complementaría la reserva en 1.200.000 litros. Y bueno, obviamente que nos gustaría más mejorar, ya que desde el punto de vista técnico lo tenemos con la provincia de alguna manera, pero desde el punto de vista de los recursos nos parecería importante avanzar en este asociativismo con los otros niveles del Estado, sobre todo, digo, como el emprendedurismo, ¿no? No pedimos la inversión inicial porque nos hicimos cargo, digamos, ¿no? Como ciudad lo estamos llevando adelante, hemos mejorado los recursos, los ingresos, hemos creado un fondo de inversiones a partir del cobro del agua acordado con el Consejo. Se ha creado una comisión con el Consejo Deliberante. No quiero olvidarme que trabajamos articuladamente en una comisión específica para esta emergencia. Pero no deja de ser una estructura que, insisto, el municipio es el eje. Tenemos una planta de agua potable que es una de las patas en obras y servicios más importantes del municipio, porque bueno, la importancia lo requiere. Así que nos gustaría asociarnos más con otros niveles del Estado para que un bien tan preciado en una ciudad que tiene el 98-99% de cobertura de agua potable, ¿no? O sea, y que los problemas de agua, que uno podría decir emergencia, acá duraron medio día, y luego lo que demora es la recuperación del sistema, porque al vaciarse toda la red y ser un sistema que funciona con tanque, bueno, te lleva 2 o 3 días volver a la estabilidad plena, sobre todo a las casas que tienen el tanque a 7-8 metros de altura, lo cual en otras ciudades es inimaginable que el agua llegue a 7-8 metros de altura. Todas las casas en planta baja no han tenido nunca problema, digamos. O sea, es una emergencia que para otras ciudades no sería una emergencia, pero bueno, San Justo está acostumbrado a tener mucha y buena agua, y bueno, es algo que lo queremos cuidar, pero insisto, el avance hoy sería en ese asociativismo, en la medición, que es un recurso que a mí me gusta hablar de números, ¿no? Porque la gente aprende también así. Digo, hoy ponerle medidores a toda la ciudad de San Justo, que tenemos medido un 30% del sistema y de eso la mitad funciona de manera que estamos verificando, digamos, sería una inversión de otros 50 millones de pesos. Eso es lo ideal, ¿no? Pero bueno, hemos presentado sistemáticamente en los distintos organismos provinciales y nacionales para conseguir ese recurso y no se ha podido. No es una queja, pero sí es un dato. Cuando aquí que estamos hablando de urbanidad, por delante, y en estos programas que tienen que ver con urbano, yo soy arquitecto, la planificación es central. Y esto que estamos haciendo es solucionar lo no planificado en el tiempo. Y hoy por hoy para adelante tenemos un plan, primero de ciudad, que tiene que ver con la agenda urbana, que tiene que ver con la limitación del crecimiento de la ciudad, y con una ciudad compacta y finita, en el sentido de tener un fin, y poder consolidar la infraestructura para no seguir creciendo como crecía San Justo en este momento. Detuvimos ese crecimiento en un punto, aún fomentando nuevos barrios, porque estos barrios sean adyacentes a la estructura y con infraestructura. Bueno, la previsión y la planificación creo que es más allá de que no tiene que ver mucho con la pregunta, sí se transforma en comunidad. Nosotros tenemos un libro de gestión que toda la comunidad tiene, que ahí donde viene el asociativismo con la comunidad toda. Creo que la principal asociación que puede existir es con la sociedad civil y la gobernanza, ¿no? Bueno, eso estamos tratando de hacerlo cada día. Bueno, Intendente, muchísimas gracias. Un gusto enorme que estés con nosotros compartiendo Mundo Urbano. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto compartir estas experiencias de nuestras ciudades. Y fundamentalmente desde las disciplinas como la mía, ¿no? De ser arquitecto, que más allá de que buscamos la pluralidad, está bueno que estemos al frente de las decisiones de la planificación. Muchísimas gracias y felicitaciones por el programa. Así es, y tenemos que decir que se termina otro episodio de Mundo Urbano, Janina. Así es, Goico, gracias a todo el equipo y por supuesto, Osvaldo, queremos escuchar tu opinión sobre el mundo urbano de hoy. Bueno, muchísimas gracias, Janina, Goico. Un muy buen programa en el que pudimos ver en esta temática la importancia del agua en nuestras ciudades. Hablamos del Instituto del Clima de México, más precisamente con la UNAM, también con la Asociación para la Igualdad y la Justicia. Nos comunicamos con el subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación por el Plan Nacional del Agua.
con el municipio de San Justo, Santa Fe, y su plan de contingencia para su red de más de 40 años. Al igual que en muchas otras ciudades del país existe este problema, que en San Justo. En Latinoamérica también, por supuesto, que se está padeciendo esta problemática. Si bien es cierto que el tema de la provisión de agua potable es un tema central en las comunas y municipios desde su origen, desde que iniciaron nuestros municipios en Latinoamérica, en la actualidad los gobiernos locales vemos varios desafíos. Por un lado, el cambio climático impacta tremendamente en la evacuación de las aguas de lluvia cada vez más intensas y en muy poco tiempo. Esto indefectiblemente nos lleva a tener que elaborar planes maestros de desagües pluviales y estudiar las cuencas de cada uno de nuestros territorios. Por otro lado, nuestros sistemas de agua potable fueron en la mayoría de las ciudades construidos a partir de los años 20 del siglo pasado, con materiales ya obsoletos y sin previsibilidad futura. Lo que veíamos en el video disparador de Mundo Urbano, del crecimiento exponencial de las ciudades latinoamericanas, sin planificación, creo que esta es una situación que está llegando a su punto crítico. Sumándole, además, el cambio climático, la bajante de los ríos, la contaminación de las napas freáticas y el uso desmedido del agua hacen un combo, un conjunto de tips en el que los gobiernos locales no van a poder enfrentarlos sin el auxilio de los gobiernos centrales. Aquí en Argentina hay un Estado presente para hacer esta proyección que espero que también en el resto de Latinoamérica se pueda responder de la misma forma. Muchísimas gracias. Muy bien, así es, cerramos este Mundo Urbano de hoy. Janina, Osvaldo, gracias. ¿Cómo se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar a través de mundourbanoargentina@gmail.com. Así es, gracias, Osvaldo, gracias, Janina. Nos vemos, quédate en Canal 26 a seguir disfrutando de toda la programación. Hasta la próxima semana.